Yo creo que me hicieron host ya. Ok, vamos a comenzar. Vamos a tratar los siguientes contenidos: las generalidades, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento y seguimiento como punto final. Comenzando con las generalidades. Bueno, tenemos dos definiciones y la primera de ellas es esta, que el nódulo tiroideo es una lesión dentro de la tiroides y desde el al aspecto radiológico distinta del parénquima tiroideo circundante. La siguiente definición, que es como que la que más me convence a mí, es esta. El nódulo tiroideo es la presencia de una o más lesiones focales que sean palpables o visibles en estudio de imagen y que difieran de la estructura del parénquima tiroideo. Muy, pues quizá muy obvio, ¿verdad? Y bueno, Sí, hablemos de la epidemiología. Bueno, la prevalencia del nódulo tiroideo varía muchísimo, y depende tanto del método que se ha empleado para la detección como de la población que sea estudiada. Mm, Se sabe que, bueno, al menos es mayor el número de casos conforme la edad poblacional aumenta, y asimismo se presenta más en mujeres con una incidencia de 5 a 6 frente a 1, y en las áreas con deficiencia de yodo. En la población general existe una prevalencia de 3 a 7% cuando el método que se utiliza para su detección es la palpación. Si se utiliza ultrasonido, varía la prevalencia de 19 hasta un 67%, y siendo en el 50% para los casos en el que sea ya la necropsia en el momento diagnóstico. Mm, en la GPC nos mencionan que el ritmo de una nueva aparición alcanza hasta el 0.08% anual. Ok. Y bueno, pues viendo que la prevalencia del ultrasonido pues podría ser significante, de todos modos no está indicado realizar tamizaje pues a la población abierta, solamente a personas que tengan factores de riesgos asociados que después los vamos a tratar. Ok. Y con respecto a los nódulos con cáncer tiroideo, bueno, esto es importante o para considerar. Se sabe que menos del 1% se deben a metástasis, pero al menos el 85% de los pacientes con neoplasia maligna tienen cáncer diferenciado de tiroides. Es por eso que eh, pues es importante checar este tema. Ok, pasamos a las manifestaciones clínicas. Bueno, la mayoría de los nódulos son asintomáticos y solamente presentan síntomas cuando hay alguna complicación. Y estas las podemos dividir en aquellas que están asociadas a un nódulo quístico o que están a la hemorragia de un nódulo quístico, perdón, o aquellas que están asociadas al crecimiento nodular. Las primeras, las que están asociadas a la hemorragia, pues son tos, disfagia, disfonía, disnea y dolor e hipersensibilidad en el cuello, mientras los que están asociados al crecimiento nodular pues se deben más al efecto de masa que genera una compresión de estructuras vitales, tales son la tráquea, el esófago y pues otras estructuras vasculares, pero pues en general casi siempre son asintomáticos. Ahora, existen datos clínicos que se relacionan con mayor riesgo de malignidad, y los cuales son los siguientes: una historia familiar de cáncer tiroideo,
el género masculino, extremos de la edad. Se sabe que pues está con mayor riesgo las personas menores de 30 años o que sean mayores de 60 años de edad. Inclusive en la guía de práctica clínica menciona que están aún más en riesgo personas menores de 15 años de edad. También una historia de exposición a radiación ionizante, el crecimiento rápido del nódulo, la fijación a estructuras subyacentes del mismo nódulo, una consistencia firme o dura también del nódulo y la parálisis de cuerdas vocales y adenomegalias en el cuello. ¿Ok? Y ahora, este es un tema algo rápido, por así decirlo. Ahora nos vamos a pasar al diagnóstico y cómo vamos a proceder. Bueno, aquí tenemos un algoritmo. Primero, pues vamos a tener a nuestro paciente con un nódulo tiroideo y lo primero que vamos a hacer después de la exploración clínica va a ser un perfil tiroideo. ¿Por qué? Porque casi todas las alteraciones en la función tiroidea son primarias en este caso, es decir, pues que son de origen tiroideo y no central. Y a partir pues del perfil tiroideo, pues vamos a basarnos en los valores de la TSH para nuestro proceder. ¿Ok? Ok. Ay, todavía no voy a eso. Ok, entonces, nos vamos a fijar en los valores de TSH. Si los valores de TSH estás pues baja, es decir, que la TSH está suprimida y existe una elevación o no de hormonas tiroideas, pues aquí estamos hablando de un perfil tiroideo de hipertiroidismo primario. Y a partir de esto tenemos que realizar un gamagrama tiroideo. Y ya, es lo siguiente que les voy a mostrar. El gamagrama tiroideo, pues es un método de imagen que para esto podría ser poco sensible, ya que por lo general detecta nódulos menores de 1 centímetros de diámetro. ¿Ok? Y nos va a detectar dependiendo, pues, la funcionalidad entre, pues, los nódulos que son calientes, tibios y fríos, o sea, hiperfuncionantes, isofuncionantes o hipofuncionantes, respectivamente. En los que son hiperfuncionantes, es una probabilidad muy reducida, menor al 1% para que se torne maligno y vamos a tomar mayor relevancia para después seguir con el abordaje diagnóstico a aquellos que sean tibios o fríos. ¿Por qué? Porque estos sí tienen riesgo de malignidad de al menos del 5 al 10%. ¿Ok? Y aquí les traigo unas imágenes en las que en, en la de arriba observamos bueno, las dos son gamagramas. Y pues en el primero se observa pues la hiperfuncionalidad em, en ambos, bueno, más bien en uno de los lóbulos. Y en el frío sí se observa en ambos lóbulos. Bueno,
Eso es lo que yo veo. Andrea, ¿me puede permitir 2 o 3 palabras para toda la clase, por Claro favor? que sí, doctor. Gracias, Andrea. Eh, Cuando uno habla de nódulo tiroideo, las definiciones que dijo la compañera Andrea, pues bueno, son válidas. Pero déjame les pregunto algunas cosas como para situarnos en la importancia del nódulo tiroideo. Gabriela Ramón, por favor, dígame, ¿cuál es la importancia o cuál es el problema diagnóstico o cuál es la inquietud diagnóstica en una persona que tiene un nódulo tiroideo, Gabriela? Pues supongo que es saber el funcionamiento, o sea, si es hiperfuncionante o hipofuncionante. Está bien. Julio Sánchez, por favor, ¿estás de acuerdo con lo que acaba de decir tu compañera? Pues, pues, lo que el paciente, o sea, quiere saber de su nódulo, Sí, claro. Y el tratante pues, también. pues saber si es o no maligno, si es cáncer o no. Bueno, Exacto. Totalmente de acuerdo contigo. Cuando una persona tiene un nódulo predominante, porque ahora en la definición puede haber bocio multinuclear con un nódulo predominante, la inquietud que más nos importa resolver es si esta lesión es cáncer o no es cáncer. Por lo general, el adenoma tóxico que corresponde al nódulo caliente, que ya nadie usa el gamagrama para eso, o muy poquitos, la probabilidad de tener tirotoxicosis con un adenoma de tiroides es muy bajita. Por lo general, casi siempre vamos a encontrar las hormonas tiroideas normales. La verdadera interrogante es, ¿este nodulito que tenemos aquí es cáncer o no es cáncer? Muy bien, Andrea. De acuerdo a las estadísticas y la epidemiología que tú nos dices, ¿cuál es la probabilidad preprueba de que un adenoma, digo, que un nódulo tiroideo sea cáncer? ¿Cuál es la probabilidad preprueba? Andrea. Probabilidad preprueba. No sé qué es probabilidad preprueba, doctor. Muy bien, no te preocupes. Jesús Alonso te lo va a recordar. ¿Cuál es la probabilidad preprueba de cualquier paciente? Hablando de cualquier enfermedad. Bueno, no sé, nunca he leído tal cual el tema, pero supongo que es de acuerdo a la clínica y a la exploración física y la estadística, pues, qué probabilidad hay de que cierta enfermedad presente ciertas características, en este caso, pues, que sea maligna. O sea, qué porcentaje de nódulos son malignos, si es más frecuente que sean malignos o que sean benignos. Bien, la probabilidad preprueba, ¿sí se acuerdan ustedes del cuadrito tetracórico que seguramente vieron en una clase o de propedéutica o de epidemiología clínica o algo así? Luis Luna, ¿cómo se define la probabilidad preprueba? Pues tampoco estoy seguro de lo que se refiere, pero pues la definición de Jesús era también lo que estaba pensando, o algo similar. Ok. ¿Podrías con tus propias palabras y tu entendimiento decirnos qué es la probabilidad preprueba? Sí, bueno, pues para mí sería, como, pues es que casi lo que Jesús dijo, pero sí, o sea, la probabilidad que tiene de que este tumor sea maligno antes de que sea la prueba, y pues sí, yo también lo basaría en las estadísticas de los nódulos evaluados. Exacto, ¿verdad? ¿Cuántos? Entonces, o sea, dicho de una manera muy sencilla, yo diría, si yo tengo 100 nódulos tiroideos, ¿qué porcentaje de estos corresponden a cáncer aún sin hacer ninguna prueba? Esa es la probabilidad preprueba, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo todos? Sí. Sí. Sí, Muy bien, Diego Armando. De acuerdo a lo que nos está diciendo Andrea, ¿cuál es la probabilidad preprueba de una persona que tenga nódulo que sí sea cáncer? Andrea, ¿puedes poner quizás 2 anteriores? No, un Pues, poquito más, donde está lo de epidemiología. ¿esto? Sí. Ahí está. Eso del 85%, ¿se refiere? No. Ah, ok. Lo que pasa es que no tienes ese dato. Andrea,
De todos los nódulos tiroideos, ¿cuál es la probabilidad de que un nódulo tenga cáncer? Es decir, ¿cuál es el porcentaje de los nódulos tiroideos que son malignos? No, bueno, ese dato no lo tengo. Solamente los que tengo aquí en pantalla son los que conozco, doctor. Bueno, clase, ¿alguien tiene ese dato? No es del 4 a 6%. Más o menos, más o menos. Si nosotros quisiéramos redondear, diríamos, de 100 pacientes que tengo yo con un nódulo tiroideo, si los opero a los 100, voy a encontrar que no es cáncer en el 95 y que sería cáncer en el 5. Entonces, la probabilidad preprueba, si queremos aceptar este dato. ¿Quién dijo eso? Porque la verdad soy torpe para identificar eso. ¿Quién habló? Lucía ¿Lucía qué? García. A Lucía. Bueno, está bien. Hablando de cualquier enfermedad, esta es la probabilidad preprueba. Muy bien. Jason López. ¿Por qué es importante la probabilidad preprueba para evaluar las pruebas diagnósticas que vamos a aplicar en un sujeto? Pues porque a veces vemos la probabilidad o no, o de cierta manera, pues o sea, si va a servir o no va a servir hacerle esa prueba al paciente. O sea, porque muchas veces podemos realizar una prueba que al fin y al cabo, pues no nos va a nos va a dar resultado negativo, vamos a suponer. O nos va a un resultado que ya sabíamos que el paciente era lo más probable que iba a tener. Es verdad, fíjate Jason, por ahí va la idea. Me parece que estás orientado. ¿Podrías afinar un poquito el concepto? Y déjame te pregunto de la siguiente manera, Jason. Hágase de cuenta que tú tienes 3 pacientes con nódulo tiroideo y por las características de ultrasonido y que ahorita vamos a ver un poquito más adelante seguramente, y las características físicas y la historia clínica, dices, no, pues este paciente tiene como un 5% de probabilidad preprueba de tener cáncer. Y luego tienes otro y dices, ah, caray, ya le cambiaron algunas cosas, tengo como el 50% de probabilidad preprueba que pueda ser cáncer. Pero tengo un sujeto que tiene una bolotototota, tiene una historia familiar de cáncer, de tiroides y además él era residente de radiología y posteriormente fue médico radiólogo. Es decir, la probabilidad preprueba es muy alta. ¿En cuál de los 3 escenarios es más útil una prueba diagnóstica para definir si tiene cáncer o no tiene cáncer? Porque lo que me decías, Jason, van bastante orientado. Nada más aplica tus conceptos a estos 3 escenarios y dime en dónde es más útil una prueba diagnóstica. Pues yo diría que es más útil en el paciente que tiene más probabilidad por prueba. Bien. Clase, ¿existe alguna otra opinión diferente de la de Jason? Yo diría que es la inversa, o sea, el paciente que tiene menos probabilidad preprueba, porque al que tiene más probabilidad, pues ya por antecedentes y por todos los datos que usted nos dijo, pues prácticamente inferimos, o sea, sí o sí se tiene que retirar esa tiroides y en el otro, pues hay que estudiarlo un poquito más. Muy bien. Fernanda Rivera, ¿tienes idea diferente de tus 2 compañeros? Bueno, usted preguntaba a quién es más, pues más ideal, por así decirlo, hacerle la No. prueba o de los 3 escenarios que dijo. Sí, de los 3 escenarios, ¿en dónde es más útil hacer la prueba para diagnosticar o descartar cáncer? Pues yo diría que entre los que dijo, el de el paciente que tiene historia familiar. Okay. Déjenme les oriento de otra manera. Háganse de cuenta que ustedes están en su casa y va a sonar el timbre de la puerta de enfrente y tienen 3 parientes. Un pariente que vive en España, un pariente que vive con ustedes y un pariente que vive en Durango. Si suena el timbre, ¿quién es muy seguro que no sea? ¿Cuál de los 3?
Porque uno dice, ¿quién será? ¿Quién es el que menos probabilidades tiene de ser? Después El que de vive con España. nosotros. El de España, ¿verdad? Pues, ¿qué está haciendo ahorita aquí en Torreón el de España, no? Entonces, preguntaría, le hablarían a su celular, oye, ¿me estás timbrando la casa? No. Pues no, porque pues, ay, seguramente ahorita tomé el avión y ya estoy ahí timbrándote. Pues no, es tan poco probable que este sujeto esté timbrando que no vale la pena que le llame por teléfono. Si el pariente que vive conmigo, que puede ser mi esposa o mi esposa, mi hermano, mi hija, mi hijo, si está sonando el timbre, le voy a hablar a para decirle, oye, ¿estás timbrando la casa? No. No, porque es muy probable que él tenga llaves, ¿verdad? Pues no timbraría. Pero mi pariente de Durango, es posible que sí venga y es posible que no tenga llaves. Ese puede ser que sí, puede ser que no. A él sí es muy útil que yo le hable por teléfono y le digo, oye, primo, ¿me estás tocando la puerta? Porque igual tiene chance que sí, igual tiene chance que no. ¿Ya les cayó el 20? Sí. Entonces, el paciente que es muy útil es cuando las probabilidades andan alrededor del 50%. Nosotros tenemos un paciente, olvídense ahorita en este momento de lo de tiroides, siempre que nosotros tenemos un paciente que tiene una probabilidad preprueba del 50%, es cuando es más útil cualquier prueba diagnóstica. Porque dicho de una manera muy coloquial, yo no sé si este nódulo puede que tenga cáncer o puede que no tenga. Tiene buenos factores para ser benigno, pero buenos factores para ser maligno. Es donde es más útil la prueba. ¿Se recuerdan del concepto de valor postprueba? Valor negativo postprueba y valor positivo postprueba. Esto lo vieron en epidemiología clínica seguramente. ¿Clase? No, yo no me acuerdo, doctor. ¿No? Bueno, está bien. En alguna de sus clases les dieron una clasecita de un cuadro tetracórico que decía valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, prevalencia, todo eso. ¿No se acuerdan de eso? Sí. Ok, entonces ya se acordaron. ¿Ya se están orientando entonces? Bueno, parece que no entonces. Voy a aprovechar esta clase de cáncer de tiroides, de nódulo y cáncer de tiroides para pedirles que recuerden esos conceptos y quizás el día de mañana lo repasemos porque veo que como que sí está un poquito vacío el concepto. Muy bien. Hay otra cosa que te quiero preguntar, Andrea. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que tiene una persona con nódulo tiroideo y de qué va a depender? Pues dependen de si existe una complicación o no. O sea, es que por lo general son asintomáticos y lo único que se podría referir es de que tienen una masa palpable pues en el cuello, pero no siempre es el caso. Efectivamente, lo que acabas de decir, perdón que te interrumpa, es cierto. La mayor parte de las ocasiones son asintomáticos y son asintomáticos porque por lo general hay un detalle anatómico muy importante. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la tiroides hablamos de sus relaciones anatómicas y de la anatomía clínica? Casi siempre cuando nosotros tenemos una bola, nunca va a dar ni disnea ni va a dar disfagia. Y la razón es muy sencilla. Si crece, va a crecer hacia el lado más blandito. ¿Y cuál es el lado más blandito? Pues la parte anterior, que es la piel. Todo lo que va a aparecer es lo que acabas de decir, y lo acabas de decir muy bien. El síntoma más importante es la aparición de una masa. Porque tendría que ser una bola muy grande y que creciera entre la tráquea y el esófago para que diera disnea. O un tumor muy invasivo para que invadiera la tráquea o la desplazara tanto que diera disnea. O que llegara hasta el esófago y diera disfagia.
por lo general no es así y por lo general, por lo general es asintomático, tal y como tú lo acabas de decir. Sí, o sea, hasta donde yo tengo entendido, en los casos en el que se da sintomatología por efecto de masa, pues ya son de crecimientos tiroideos multinodulares, Y pero muy de grandes grandotes, ¿verdad? dimensiones. Así es. Bueno, muy bien. Entonces, quedamos en claro, los síntomas por lo general no existen. La mayor parte de las ocasiones pueden ser el hallazgo de un ultrasonido que le hacen a alguna persona por cualquier otra cosa, el crecimiento de una masa que puede ser la bolita o bien adenomegalias. Muy bien, Andrea, pues muchas gracias por permitirme estas palabras. Adelante, por favor. Déjeme de nuevo, a ver, ¿en dónde nos quedamos? Ah, muy bien, pues entonces más adelantito. Ahí estabas ya. Sí, por aquí. También les iba a mencionar que, bueno, con respecto al gamagrama, pues puede realizarse con yodo radioactivo o pertecnectato. Y bueno, que cerca del 5% de los nódulos con cáncer concentran el pertecnectato y no el yodo radioactivo, por lo que pues esa es una consideración importante si vamos a pedir este estudio. Muy bien. Déjame nomás te pregunto, el riesgo de malignidad que viene acá abajo en tu gráfico corresponde al nódulo frío, ¿verdad? Sí, al tibio y al frío. Ok. Déjame le pregunto entonces a Karen Orozco, ¿por qué no es útil el gamagrama para diferenciar un nódulo si tiene cáncer o no tiene cáncer? Básate por favor en los datos que nos pone aquí Andrea. Pues porque si sale que el nódulo es tibio o frío en este caso, pues Uy, no Karen, sabemos. qué gruesa Ah, se te bueno. hizo la voz, Karen. Bueno, pues. Sí, adelante. Bueno, no, pues nomás era eso, que si es tibio o frío, pues no sabemos si es benigno o maligno. En realidad nomás sirve los nódulos calientes en los únicos que nos podrían indicar que es benigno. De ahí en más no te dice nada. Pero además, fíjate una cosa, eres Juan Carlos, ¿verdad? No, soy Jesús. Jesús. Fíjate una cosa, Jesús. El riesgo de malignidad en un nódulo frío o hipofuncionante es del 5 al 10%, que es igual a la probabilidad preprueba. Es decir, si no le hago la prueba, casi le atino igual que si se la hago. Entonces, por eso nos sirve el gamagrama para diagnosticar cáncer de tiroides. Nos va a servir en caso de cáncer de tiroides para otras cosas, pero para diagnosticar un nódulo no sirve para nada. Y aquí estás viendo tú la evidencia, es decir, la probabilidad preprueba que dijeron que anda entre el 4 y el 6% es casi igual al índice de positividad o sensibilidad de la prueba para detectar cáncer. Pues mejor no se la hago, ¿verdad? Si yo le adivino nada más con la probabilidad preprueba, estoy dando una sensibilidad muy semejante al del gamagrama en caso de nódulo frío. ¿Ok? Adelante, Andrea. Ok. Bueno, y ahora nos habíamos quedado aquí pues en el gamagrama. Y aquí vemos de que el nódulo frío y el nódulo caliente. Después nos vamos a esta parte del tratamiento. Ya después al nódulo frío pues sí lo estudiamos un poquito más. Ok. Ahora nos vamos a ir de este lado o no lo estudiamos en nada, porque como dice el doctor, pues el porcentaje de malignidad es bien bajito, entonces pues para qué hacemos gastar dinero, ¿verdad? Entonces ahora nos vamos al perfil tiroideo. Si es normal, es decir, de que TSH y hormonas tiroideas normales, o se trata de hipotiroidismo normal, es decir, de TSH aumentada con o sin hormonas tiroideas disminuidas, vamos a realizar un ultrasonido. ¿Ok?
pero pues si había otros estudios de imagen, no sé, a lo mejor al paciente le estaban haciendo una tomografía eh, y se encontró así de la nada, pues de todos modos le vamos a hacer un ultrasonido. O sea, como mencionábamos, de que a lo mejor y nada más fue un hallazgo, porque no dan síntomas. Ok, entonces, bueno, nos vamos a pasar a la parte del ultrasonido. Bueno, el ultrasonido nos permite detectar nódulos que son menores de 3 milímetros de diámetro o que son pues también de 3 milímetros de diámetro. Sí. Difiere con los hallazgos de la exploración física y podría cambiar la ruta diagnóstica. Y esta diferencia con los hallazgos de la exploración física se encuentra al menos en un 63% de los casos. Y bueno, en el ultrasonido nos va a llamar la atención las características que tenga el nódulo tal cual y las cuales estén pues asociadas a mayor riesgo de malignidad, las cuales pues son las enlistadas. La hipoecogenicidad, bordes irregulares, una forma más alta que ancha, que existan microcalcificaciones o invasión de tejidos blandos, perdón, o aumento de la vascularidad interna. Sin embargo, pues no existe una sola característica patognomónica entre un nódulo benigno y un maligno. Pero pues si entre más características tenga de estas, pues mayores son las probabilidades de que el nódulo sea maligno. ¿Ok? Entonces, ahora nos vamos a ir a otros auxiliares diagnósticos. Bueno, vamos a empezar con los anticuerpos antitiroideos, que son contra tiroglobulina y peroxidasa. Estas pueden orientar a la existencia de tiroiditis de Hashimoto, porque pues si recordamos, creo que Paula lo mencionó en la clase pasada, se asocia con nódulos tiroideos, pero el abordaje diagnóstico no se modifica aunque se encuentren positivos. O sea, le vamos a seguir estudiando mejor por otro lado. La determinación de tiroglobulina pues no tiene utilidad en el abordaje porque no existe ningún valor que nos ayude a diferenciar entre los nódulos benignos de los malignos. Además de que pues encontrar concentraciones que estén altas de tiroglobulina pues nos puede crear cierta confusión en el paciente porque también puede ser frecuente en enfermedades benignas esta confusión de que pues, no nos va a servir. Incluso no nos sirve para saber si es uno benigno o uno maligno. Ahora la calcitonina es un marcador sérico asociado con el cáncer medular de tiroides y pues por tanto su medición nada más está indicada cuando la persona tiene pues factores de riesgos asociados a al cáncer medular de tiroides. Pero pues en general estos tres auxiliares pues no nos sirven de mucho para discriminar si son malignos o benignos. ¿Ok? Lo que sí nos va a servir es lo que vamos a ver a continuación. Cuando tenemos un ultrasonido con criterios de malignidad, vamos a proceder a hacer una biopsia por aspiración con aguja fina. Y esa tiene las siguientes características. Pues es un método de mayor especificidad y sensibilidad para el diagnóstico, porque a partir de aquí pues, vamos a tomar pues, un trazo del tejido y pues se le va a hacer un estudio histopatológico. Por tanto, pues tiene una sensibilidad del 83% promedio, una especificidad del 92%, con un valor predictivo positivo del 75%,
pero de todos modos puede dar falsos positivos y falsos negativos en ambos casos con un 5%. La biopsia por aspiración con aguja fina pues, nos va a servir para evaluar los nódulos y seleccionar candidatos a cirugía y pues a la inversa, pues descartar quienes pues no necesitan más que seguimiento vigilancia más bien. Y pues las indicaciones son las que están aquí enlistadas, que sean unos nódulos mayores, menores, sí, no, mayores a 1 centímetro, que tengan en características en el ultrasonido pues de malignidad. Pero pues esto vamos a exceptuar a las personas que tienen factores de riesgo importante para cáncer de tiroides. Ahora, está indicado pues para personas que tienen bocio multinodular y pues cuando se tenga esto, pues como son varios nódulos, el que vamos a agarrar no es el de mayor tamaño como algunas personas podrán inferir, sino el nódulo, aunque esté chiquito, pero que tenga características de malignidad. Y pues ya cuando vamos a seleccionar nada más un nódulo de este bocio multinodular, pues mejor recomendarse que sea asistida la toma de muestra pues queda por ultrasonido. También está indicada pues en personas que tengan alto riesgo de cáncer tiroideo, que tengan historia familiar de cáncer tiroideo o que tengan hemitiroidectomía con hallazgo de cáncer tiroideo. Ok. Entonces, pues a partir de esto, creo que lo único que quiero agregar es que hasta el 20% de los aspirados obtenidos no tienen suficiente material celular para que se establezca un diagnóstico citológico. Y pues esto forma parte pues, de los criterios del sistema Bethesda que se utiliza para clasificar. Y es justamente lo que vamos a ver a continuación. ¿Ok? En tratamiento y seguimiento, porque pues a partir del sistema Bethesda vamos a ver cómo vamos a actuar. Y bueno, el primero es Bethesda 1, es una BAF no diagnóstica o insatisfactoria, y esto es bajo los siguientes criterios. Para que sea satisfactoria necesitamos tener mínimo 6 grupos de células foliculares. Una disculpa por el error. Que contengan cada uno de esos folículos de 10 a 15 células. Ok, y bueno, cuando no se cumplan esos criterios, pues entonces pues lo vamos a catalogar como tal, que no es satisfactorio la toma de muestra y lo que vamos a hacer pues va a ser repetir la biopsia por aspirado de aguja fina. ¿Y quiere decir algo, doctor? Es que me salió que levantó la mano. Sí, déjame le pregunto, por favor, Daniel González, de acuerdo a lo que nos dijo Andrea, ¿te queda claro cuál es el papel del ultrasonido en el diagnóstico de los nódulos tiroideos para cáncer tiroideo? No, doctor. ¿Quisieras agregar algunos conceptos de la utilidad del ultrasonido para diferenciar si una lesión es benigna o maligna? La pregunta es a Daniel o hacia mí, doctor. No, a Daniel. Ah, ok.
Muy bien. Déjame le pregunto entonces, por favor, a José Ángel Becerra. José Ángel, ¿conoces o estudiaste para esta clase y este tema lo que es el TIRADS o la clasificación de la Asociación Americana de Radiología para nódulos tiroideos? Pues recuerdo que el BRATS también es utilizado en el cáncer de mama para estadificar como un pronóstico del cáncer. Bueno, tiene la utilidad de que nos dice qué es lo que hay que hacer. Clase, en general, ¿alguien estudió o leyó o tiene alguna idea de lo que es el TIRADS, que es el equivalente en tiroides de lo que es el BRATS de breast? Aquí es thyroid, por eso es TIRADS. ¿Alguien en clase lo leyó o tiene alguna idea? Pues sí, es muy parecido al BIRAT, son 6, se puede decir categorías, del 1 al 6, pero el 4 se divide a su vez en ABC. Y el 1 es un tiroide normal, el 2 es nódulo benigno, el 3 es el que queda como en un punto medio, o sea, es un nódulo que tiene o sea, que está indiferenciado, pero no lo pudieron clasificar en benigno o maligno. Y luego ya de ahí es el TRADS 4, que sería ABC. Y el A es del 5 al 10% de posibilidad de malignidad. El B del 10 al 50 y el C más del 50. Y el 5 significa que lo más probable es que sea maligno. Y el 6 ya es malignidad al 100%. De acuerdo a lo que dijimos de la utilidad de una prueba diagnóstica, ¿cuál es la clasificación de TIRADS donde más útil es hacer una biopsia de tiroides? Pues sería la 3, ¿no? En la que es indiferenciada porque ahí tú ya realizaste un ultrasonido y no estás ni 100% seguro que es benigno ni 100% seguro que es maligno. ¿Y qué te parece la clasificación de ABC de la 4? Bueno, y en ese caso pues sería la 4B porque es más entre el 10 y el 50, bueno, entre el B y el C porque el B es 10 a 50 y el C es mayor a 50%. Efectivamente, parece ser que esta clasificación nos da idea no solamente el pronóstico de cuál es la probabilidad de que un nódulo tenga cáncer o no, sino que además nos sugiere cuál es la conducta a seguir, ¿verdad? Les voy a compartir la liga de un artículo de unos argentinos, que es la primera que me encontré ahorita, pero está en español y muy fácil de entender. Pero si ustedes la buscan en Google, van a encontrar muchos sitios. Los españoles también la han publicado mucho y también en México hay varias publicaciones de esta clasificación de TIRADS. Si pueden encontrar la publicación original, pues bueno, pues mejor, ¿no? Pero cuando yo le pregunté a Daniel que si le había quedado clara la explicación de Andrea, es porque Andrea nos dijo cuáles son las características que pueden asociarse a malignidad, pero no nos dio ninguna clasificación. Andrea, ¿cómo está la probabilidad de que una lesión sea cáncer de acuerdo a las características que tú misma pusiste en ultrasonido cuando pusiste la gráfica ahí de estas características? Se refiere a que, ¿cuál es el porcentaje de que, si se presenta una o dos, es tal? Efectivamente, porque esa clasificación de riesgo de malignidad que se hizo antes de la aparición de TIRADS sí existe, pues, que si tienes nada más un criterio, que si son 2, que si son 3, que si son 4, que son 5, o que si no tienes ni uno, pero la clasificación no nos la dijiste. ¿Podrías reconsiderar tus conceptos y orientarnos un poco más con este mismo gráfico, por favor, Andrea? Ok, bueno,
Está bien, me voy a regresar a esa parte. Ok, bajo esos criterios yo sabía de que si se tiene uno de estos, de esas características, hay un porcentaje de 5 a 10% de malignidad. Si se tienen 2 o 3 de los signos, hay una probabilidad de 10 hasta como el 50-60% de malignidad. Y ya cuando se tienen de 3 a más signos, pues ya es una probabilidad de malignidad mayor o cercana al 80% de malignidad. Sí, no sé dónde lo leíste, pero está muy cercano a lo que todo mundo decía en esa época antes de la aparición de T-RATS, pero a lo mejor con la diferencia de los porcentajes, ¿no? Valdría la pena, Andrea, que lo revisaras con mayor profundidad y en un futuro, quizás mañana, tenemos oportunidad de que nos lo digas. Puedes hacer un cuadrito que dice 0 a 1 igual a tanto, de 1 a, no, de 2 a 3 tanto, de 4, 5 o 6 tanto porcentaje. Bueno, pues sí se podría. No sé si mis compañeras que vayan a presentar cáncer tal cual lo vayan a incluir en el diagnóstico. Yo me Sí, imagino no, yo que misma, porque pues sí, o sea, es que tanto el nódulo tiroideo y el cáncer tiroideo, o sea, vienen en nuestro programa 2 temas juntos. Entonces, pues sí están muy ligados de la mano, entonces probablemente se trate más adelante. bueno, lo que pasa es que tú estás abordando lo de diagnóstico y lo de diagnóstico, pues sí nos conviene tener una, Sí, déjame, sí, yo entiendo. sí, o sea, no podemos dejar los conceptos sueltos, tenemos que ser más concretos, ¿no? Porque uno decide en base a probabilidades. La medicina siempre es en base en probabilidades, eso hay que ir acostumbrándose. Ok. Muy bien, adelante. Bueno, estábamos en sistema Bethesda. El siguiente es pues el Bethesda 2, que es una neoplasia benigna. Aquí en esta categoría pues incluyen los resultados de histopatología de bocio, nódulo adenomatoso o hiperplásico, tiroiditis, entre otras patologías que se conocen benignas. Aquí pues sí vamos a requerir mayor abordaje, pero pues es ideal permanecer con el paciente en vigilancia, con revisión clínica y ultrasonido. La indicación para repetir la biopsia pues es un crecimiento mayor o igual al 20% del diámetro del nódulo, pero no debe hacerse si no hay cambios durante el seguimiento que se tenga. El intervalo entre los estudios pues dependerá del paciente y las características del nódulo. En un principio el seguimiento pues lo vamos a dar de cada 3 a 6 meses, pero ya después lo podemos cambiar de 1 año a 2 años, em, pues sí, hasta cuanto persista el nódulo. ¿Ok? El siguiente grado de Bethesda es el 3, que es la atipia de significado incierto o lesión folicular de significado incierto. El riesgo de malignidad aquí va de nuevo del 5 al 10%. Y aquí lo que vamos a hacer pues es un seguimiento. Recomendaba hacer un gammagrama tiroideo en caso de que no se haya hecho antes. Y en base a eso, si el nódulo es hipo o isocaptante, se recomienda cirugía, en este caso una lobectomía. Y si no es, si es hipercaptante, pues la vigilancia.
de 3 a 6 meses, y ya pues en base a lo que se, se observe de que si hay crecimiento o de que le vuelven a hacer algún otro aspirado, pues mm, quizá considerar la cirugía. Ok. El siguiente grado, el Bethesda 4, es una neoplasia folicular o sospechosa de neoplasia folicular. La única forma de distinguir entre un adenoma y un carcinoma folicular es por la determinación de la invasión vascular y capsular o de ambas. Pues por esto mismo la imagen de una biopsia por aspirado de aguja fina es la misma, tanto en un adenoma como en un carcinoma. Y bueno, el riesgo que se tiene de malignidad en este estadiaje, grado, más bien, está entre el 20 y el 30%. Ahora, ¿cómo vamos a actuar? Si el reporte es de una lesión folicular, puede realizarse un gammagrama tiroideo, si es que no se había hecho antes. Si es hipercaptante, se recomienda vigilancia, la misma que habíamos mencionado. Y si es hipocaptante, una cirugía. Aquí también se incluye lobectomía. Ok. El siguiente es el Bethesda 5, la sospecha de malignidad. De igual manera, se debe realizar un tratamiento quirúrgico sí o sí en cuanto al seguimiento. Creo que no está. Ok, aquí es cuando algunas características pues plantean una fuerte sospecha de malignidad, pero no son suficientes para el diagnóstico definitivo, y aquí sí hay pues un riesgo de malignidad mayor del 60 al 75%. Y el último es el Bethesda 6. Aquí así es una neoplasia maligna confirmada y pues es el más frecuente carcinoma papilar de tiroides, y cuando se tenga el tratamiento es quirúrgico en todos los casos, al menos indicado en la guía de práctica clínica. Aquí sí es una tiroidectomía total. Y bueno, pues entre las categorías que vimos, de la 3 a la 5, la 3 es la atipia de significado incierto o lesión folicular de significado incierto. Hasta la que se tenga sospecha de malignidad. Bueno, a estas se vamos a denominar como que biopsias indeterminadas, y vamos a realizar marcadores moleculares para la clasificación de RNA mensajero o mediante el análisis de mutaciones. Pero pues el costo es elevado y pues por esto mismo se limita su uso en el país. Y aquí esta es parte del algoritmo. Ya mencionamos todas estas, lo que tenemos. ¿Qué vamos a considerar también? Que pues un tratamiento clásico para los nódulos benignos, los que denominamos así, pues sí, los benignos, o inclusive los calientes con el gammagrama que vimos que al inicio. El tratamiento es supresivo y consiste en administrar hormonas tiroideas hasta tener valores de TSH menores a 0.1 miliunidades sobre mililitro. La respuesta a la disminución del mayor o igual del 50% del tamaño del nódulo, pues con ese tratamiento, con el tratamiento supresivo,
se observan al menos hasta la mitad, perdón, hasta la cuarta parte de los casos, o sea, desde el 17 hasta el 25% de los casos. Y pues ya, es eso lo que si también existe un tratamiento con yodo radioactivo que puede utilizarse en pacientes con nódulos hiperfuncionantes, también en pacientes con bocio multinodular que no sean candidatos a tratamiento quirúrgico, o en quienes se tenga una captación tiroidea adecuada del fármaco radiactivo. Y pues, por el contrario, este tratamiento con el yodo radioactivo no tiene utilidad en el manejo de los nódulos hipofuncionantes. Y pues, a partir de todo esto, pues debemos de considerar que cada paciente es único y que pues, la decisión se fundamenta en, pues, en lo que nos dijo el doctor, ¿verdad? En las probabilidades. Ya. Es todo por del nódulo tiroideo. Ok, ya no vamos a continuar con nada de la presentación, ¿verdad? Ya está lo que se tenía programado para ahora. ¿Así es? Ajá. O no sé si guste que se comience con cáncer de tiroides, al menos una introducción, o ya lo dejamos para mañana. Yo creo que lo dejamos para mañana. ¿Puedo compartir la pantalla, por favor? Sí, doctor. Nada más ahí donde dice compartir, ponen una flechita verde. Sí. Bueno, les estoy poniendo el esquema de lo que es la utilidad de una prueba diagnóstica para que se recuerden. Les comento que esta es la sensibilidad y esta es la especificidad y que se calcula de esta manera. A entre A más C, donde son los verdaderos positivos, más los falsos negativos, ¿verdad? Y ahí está la especificidad, donde son los verdaderos negativos contra los falsos positivos. Se recordarán que la utilidad de las pruebas, así tal y como lo puso Andrea en su presentación, es el valor predictivo positivo, y el valor predictivo positivo se calcula en esta parte, es decir, una vez que la persona tiene el resultado de la prueba positivo, ¿qué tantas probabilidades es que sí tenga la enfermedad? Recordar que las propiedades de la prueba son estables, pero la probabilidad diagnóstica de un sujeto va a estar dependiendo de la probabilidad preprueba que tenga la persona o no. ¿Sí se acuerdan que vieron esto quizás en epidemiología clínica? Llevan, a lo mejor estoy pensando mal, ¿llevan una clase que se llama epidemiología clínica? ¿O llevaron? Pues llevamos epidemiología, pero no era epidemiología clínica, o sea, solo cambiaba el nombre. Nada más era epidemiología, sí. ¿De qué chico el horario? No sé. Bueno, Sí lo vimos de todos Esta modos. tablita sí la... Creo que la tablita sí la vimos. Un poquito porque tengo problemas domésticos con una mascota aquí. La estoy ahorcando. Claro. Bueno, el valor predictivo negativo también se puede calcular y quiere decir, una vez que la persona tiene la prueba negativa, ¿qué tanta probabilidad tiene de efectivamente no tener la enfermedad? Nódulo tiroideo es un bonito ejemplo para comprender esto.
Si ustedes ya lo hicieron en alguna otra materia y lo pueden recordar, pueden utilizar este cuadrito para que hagan este ejercicio porque es muy útil. Porque sirve para todo, pues, ¿no? Igual para cardiopatía isquémica, para cáncer en otros sitios, etcétera. Pero tienen que tener en mente, y por eso cuando ven las enfermedades, tienen que ver la epidemiología, porque de ahí utilizan ustedes los datos de la epidemiología para calcular el valor preprueba. Bueno, nada más. Entonces, con esto he querido compartírselos para que recuerden que ya seguramente sí lo vieron y pueden hacer algunos ejercicios en casa para estimar las probabilidades. Y bueno, nada más. Nos vemos mañana entonces con ya cáncer de tiroides. Esta parte de nódulo y cáncer de tiroides es una misma historia, porque como les decía, lo más importante de una persona que tiene un nódulo tiroideo es ver qué tanta probabilidad de cáncer tiene. Pero una vez que se diagnostica el cáncer o que se comprueba que la persona tiene cáncer, es muy importante establecer qué es lo que vamos a hacer. La evaluación preoperatoria de un buen ultrasonido no solamente nos ayuda a decir si tiene cáncer o no un nódulo, sino que debe de identificar la presencia de adenomegales, porque esto es muy útil y el cirujano puede establecer desde antes qué tipo de disección va a hacer. En el cuello se encuentran clasificados varios departamentos o secciones anatomoradiológicas donde se ubican las adenomegalias. Vale la pena que también lo revisen. Y esto es importante, les digo, porque el cirujano dice, bueno, tenemos una lesión única, no tiene adenomegales presentes, entonces voy a hacer una hemitiroidectomía si tiene menos de 1 centímetro. Pero si tiene más de 2 centímetros y tiene adenomegales, pues voy a hacer una tiroidectomía total y voy a hacer una disección de cuello de tal magnitud. Ipsilateral, bilateral, etcétera. Y esto es muy importante porque dejar adenomegales con cáncer tiene muchos problemas para el seguimiento. Yo me imagino que mañana vamos a ver todo eso. Y además vamos a ver cuál es el pronóstico de los diferentes tipos de cáncer, la clasificación, etcétera. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario, jóvenes? Doc, de lo de cáncer diferenciado, traía de sistema de estadificación el TNM. No sé si gusta que agregue algún otro sistema pronóstico. Hay un sitio que se llama la Asociación Americana de Tiroides, y te puedes meter y tú que le sabes a la tecnología vas a ver un apartado que dice profesionales y luego ahí va a haber otro apartado que dice calculadores. Ahí vienen 3 sistemas de clasificación o estadificación. Creo que son 4 ya, que es el TNM, que es el más conocido, viene el MASIS y el ACE. Entonces, puedes ver los 3 y si eres muy hábil ahí con la computadora, te puedes enlazar y ponernos unos ejemplos. Puedes crear un caso clínico ficticio, es decir, es una mujer que tiene 25 años de edad, tiene un nódulo tiroideo que mide 2 centímetros en su diámetro mayor, tiene invasión a los vasos, tiene invasión a la cápsula, pero no tiene invasión a estructuras, etcétera, tiene atipia. Metes los datos en el calculador y te va a decir el TNM. Bueno, también te va a pedir si tiene ganglios o no y si tiene metástasis a distancia. Y estos mismos datos te sirven para que te dé los 3 sistemas de estadificación. Y luego tú vas a decirnos, si el riesgo es alto, toca esto. Si es moderado, toca esto. Y si es bajo, toca esto. Pero métete en la Asociación Americana de Tiroides, porque es muy fácil hacerlo ahí. Ahora bien, si no te gusta eso, puedes investigarlos y la idea que tú tenías de mostrarles el TNM y otros sistemas de estadificación, pues también es muy válido. Pero la idea es que nos digas, estos son los sistemas y sirven para tomar decisiones.
Ok, doctor. Muy bien. Bien, Andrea. Muchas gracias. Muy bien, que pasen buenas noches, jóvenes. Igualmente, doctor. Gracias. Igualmente, gracias, doctor. Igualmente, hasta mañana. Ay, Hasta mañana, doctor. Gracias.